final me di cuenta que cometí algunos errores porque estaba utilizando en el documento que les proporcioné el aspecto teórico de esta semana. Trato de colocar la fuente, porque estos son extractos que ya existen, ¿verdad?, de literatura, pero al final vi que había cometido unos errores. Hay un párrafo ahí que me equivoqué y cité unos aspectos que no eran para, como ejemplo, la última parte creo que era el paradigma. Ay, no recuerdo si era creo que es en el de materialismo histórico. Creo que en ese hay un pedazo de texto que no era aplicable, pero mil disculpas. ¿Y qué tal con metodología de la investigación? ¿Qué les parece la metodología de investigación? ¿Cómo están de familiarizados con el tema? ¿Me escuchan? Escucha, con la metodología de la investigación, pues yo lo usé en la licenciatura, pero hace varios años, como 10 años, entonces ya no me recordaba mucho. Política de la licenciatura, entonces sí vimos bastante de investigación sociopolítica, social, ¿verdad? Antropológica y todo esto. Pero sí es fácil como de recordarme, porque la verdad no mucho me recordaba, no lo uso tanto en la práctica, ¿verdad? Es que la investigación y la matemática creo que son dos cursos que no mucho gustan. Sí, puede ser. A mí sí me gusta, pero sí como que todo el lado social, sociológico, ¿verdad? La antropología me encantaba, estuve a punto de estudiar esa carrera, entonces como que esa parte sí me gusta, pero ya toda la parte científica, no mucho. Pues aquí se utiliza también un poco en cuanto a estos métodos, por ejemplo, de la investigación antropológica. Está el método de investigación de la etnografía. Y la etnografía es un método que aporta para este paradigma del materialismo histórico. Ahorita les voy a hacer referencia. Es que estudiamos como por especialidades, dada la imposibilidad de podernos, digamos, preparar en todas las disciplinas, pero en realidad la ciencia es una, ¿verdad? Es una que pues, se va a tener en varios ámbitos. Pero al final, cuando en la práctica, ¿no?, estamos ya por ejemplo, máximo dentro de las instituciones públicas, de la administración pública, en la práctica vemos que ese campo, que al final es el que nos sirve para obtener el título, ese campo de especialidad, se va acompañando de otros saberes, ¿verdad?, de manera holística, y entonces uno empieza ya en la práctica a realizar a veces otros, ¿verdad?, métodos, aplicando otros métodos de otras disciplinas que quizá no eran del área específica, pero al final pues todo se va complementando. Eso es como lo maravilloso de la investigación, y eso es lo que quisiera hoy como dejarles así como de ese puntito ahí, esta fortaleza, podríamos decirlo así, de conocer, digamos, lo enriquecedor que es este ámbito de la investigación y cómo se van, hay una interconexión, ¿verdad?, de todos esos métodos y técnicas que se utilizan en los diferentes saberes, ¿verdad? Aquí lo importante es conocer cómo, de toda esta interconexión que existe dentro del ámbito de la investigación, cuáles de esos métodos y cuáles de esas técnicas, qué instrumentos pues aplican en el presente curso, pues vemos este espacio de análisis político. Pero les mencionaba, pues en la práctica pues tenemos esa ventaja, ¿verdad?, de ir ya complementando los saberes de manera holística. Así es que un gusto tenerlos por acá. Voy a dar inicio a la charla del día de hoy.
Entonces, bueno, hoy me toca compartir con ustedes el curso denominado Análisis Político del Sector Público Guatemalteco. Y como les explicaba en esta unidad, pues tengo esa finalidad de abordar un poco el aspecto teórico de la investigación, es decir, recapitular todo ese bagaje de conocimiento que hemos venido pues, complementando a través de los años de estudio y a través de la práctica, recapitular ese conocimiento acerca del método científico y de los diferentes métodos que encierra este método científico en generalizar esa aplicación dentro del ámbito del análisis sociopolítico. Aquí hago un énfasis, ¿verdad? Yo le coloco acá al título de la unidad 1, Análisis Sociopolítico, y el nombre del curso, pues, es Análisis Político. Si recordamos, ¿verdad? En nuestras otras videoconferencias que hemos tenido la oportunidad de compartir y hablar un poco acerca del ámbito de la administración pública, pues yo les mencionaba que la administración pues son saberes eminentemente sociales, ¿verdad? Y son eminentemente sociales pues porque nacen, ¿verdad?, de la persona. Entonces, ahí entra, digamos, en juego ese papel predominante de la figura humana y ese conocimiento de las personas y esa característica del humano de ser social. Por lo tanto, entonces le pongo ese antes, ¿verdad?, sociopolítico, porque en realidad la política hace alusión, ¿verdad?, a ese aspecto de lo público, es decir, ese aspecto de ese poder que viene generado en ese grupo social. Entonces, por eso hago esa distinción entre el título de la unidad 1 y el curso en sí. Tenemos a alguien manejando. Tenemos a alguien en el automóvil, seguramente ahí con la radio puesta. Bueno, entonces, y también quisiera, si en algún momento pues alguien quisiera compartirnos para engrandecer y que esto sea de doble vía, pues que con toda confianza puedan realizar sus aportes. Y como ven en la gráfica, pues empiezo, ¿verdad?, con este texto donde observamos que dice, existe una verdad. Sí, existe una verdad, pero la percibimos de distintas maneras. Entonces, a eso es a lo que pretende llegar la investigación y el análisis, ¿verdad? Les mencionaba en el video introductorio del curso que todos podemos opinar. De hecho, ¿verdad?, es también una característica de las personas. Esa cualidad, tenemos esa manera particular de ver esas circunstancias que nos rodean y entenderla de diferente manera. Pero cómo, ¿verdad?, lograr que esa visión, ese entendimiento distinto, pues llegue a un sentido o conocimiento común, ¿verdad? Entonces, para eso es que nos aporta el método científico y el análisis investigativo. Y entonces, regresando a la verdad, que les decía, bueno, existe una verdad, pero es difícil encontrar una concepción respecto de ese concepto verdad, ¿verdad? Entonces, les coloco ahí, bueno, entonces podemos ver este concepto de verdad desde dos acepciones. Una acepción de ese concepto de verdad como una aceptación, ¿verdad? Yo acepto ese conocimiento. Entonces, si yo acepto ese conocimiento, pues para mí será una verdad. Y aquí podemos entrar en esta cuestión de aceptación, pues todo aquello que se refiere, por ejemplo, a los conocimientos filosóficos religiosos, ¿verdad? Ese buscar, ese entendimiento de lo divino, ¿verdad? Entonces, y vemos cómo específicamente para este ejemplo, ¿verdad?, existen verdades de acuerdo a esa creencia y a esa aceptación de esa creencia de esa persona que se involucra en determinado grupo, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas pues pueden creer que lo divino, pues para ellas está representado por la figura de Dios, ¿verdad?, todopoderoso. Para otras personas, pues la figura de lo divino pues puede estar representada como la naturaleza o como la madre naturaleza o el universo, es decir, la universalidad como ese
saber de eso, ese aspecto divino, la naturaleza como magnificencia, ¿verdad? Para otras personas, pues la ciencia puede ser ese aspecto divino. Entonces, pero son ámbitos en los que no podemos encontrar, por ejemplo, una comprobación, podríamos decir, respecto de ese conocimiento o de esa verdad que decidimos aceptar y hacer propia. Entonces, esto es en sí, digamos, ese punto de debate sobre el que parte todo este conocimiento científico y las diferentes corrientes que se han estructurado a través de los diferentes periodos históricos. Entonces, es ese concepto de verdad, ¿verdad? Dentro de los conocimientos del bagaje religioso, pues algunos recordarán, ¿verdad? Cuando llevan a Jesús para ser crucificado y creo que es el esposo de Claudia, no recuerdo ahora el nombre, y le pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Y le dice, bueno, es que la verdad soy yo, ¿verdad? Entonces, pero ese aspecto de verdad, pues ese concepto es sumamente difícil, es decir, no hay al momento un significado específico que nos pueda dar un soporte a esa palabra o esa connotación, ¿verdad? Únicamente, como les menciono, pues podemos reconocerla desde estas vertientes, una como aceptación y la otra, la vertiente como esa confrontación o comprobación de algún elemento que esté sometido a esa inmediata manipulación respecto de una medición objetiva. Entonces, cuando hablamos de la aceptación, y por eso les hacía referencia a todo este bagaje de los ámbitos religiosos, hablamos de una aceptación porque entra, digamos, dentro del campo de lo subjetivo, es decir, del pensamiento humano. Pero cuando hablamos de la confrontación o comprobación, a todo ese ámbito que nos puede rodear y a nosotros mismos, pero desde un aspecto externo, es decir, la realidad o materialidad. Entonces, tenemos esas dos vertientes que se generan desde ese concepto de verdad y cómo realiza ese concepto, esa verdad, el impacto dentro de todo el ámbito del conocimiento científico. Entonces, la vertiente de ese conocimiento, de esa aceptación de una creencia, esto entonces está ligado a un aspecto subjetivo o de ese conocimiento humano, pero desde lo interno de tu ser. Entonces, ven ustedes cómo yo tengo en la gráfica ese concepto de aceptación que está ligado a lo ideal o a la razón, ¿verdad? Entonces, porque son aspectos que el hombre genera dentro de sí, ¿sí? Por favor. ¿Alguien había intervenido? Entonces, les comentaba, esta verdad y en este ámbito de la aceptación son conocimientos que se van generando a lo interno de la persona. Es decir, tenemos una idealización, es decir, un raciocinio, pero ese raciocinio es propio de procesos internos de la persona. Y por otro lado, el concepto de verdad, desde esa confrontación, desde esta comprobación, hasta no ver, no creer, esto que representa la materialidad o la realidad, lo objetivo. Entonces, ese aspecto o ámbito, pues lo vemos fuera del aspecto humano. Entonces, la aceptación o la idealización o la razón que tenemos interna, ¿verdad? Es una característica interna del humano. Y la confrontación o comprobación, pues la tenemos desde ese aspecto de la realidad exterior. Tenemos una realidad interior que es nuestro pensamiento, es nuestra idealización, es nuestra razón, y tenemos un aspecto de conocimiento exterior que se refiere a la realidad objetiva, es decir, aquello que podemos tocar, aquello que podemos comprobar. Desde esta plataforma, de ese concepto de verdad y sus dos vertientes, es que nacen, les mencionaba, esas corrientes, ¿verdad? De la forma como se percibe o cómo se trata de explicar el mundo, ¿verdad? Y
Pues ustedes recordarán en la antigua Grecia, estas dos grandes figuras, Platón y Aristóteles. Platón como esta persona que se encarga de trasladar estos conocimientos a Aristóteles. Aristóteles era pupilo, ¿verdad? Es decir, él aprende de Platón. Y desde ahí, pues podemos ver dos grandes vertientes: el aspecto de la idealización, que era el que representaba Platón, y el aspecto de la materialidad, que era el que desarrolló Aristóteles. Pero aquí tengo un ejemplo, ya me estaba pasando yo hasta los ámbitos de todo el ámbito del idealismo y el ámbito del materialismo, el idealismo desde Platón y el materialismo desde Aristóteles, pero pues tenía así una gráfica, ¿verdad? Entonces, para que podamos empezar, esta sesión es meramente teórica, pero ya en las siguientes sesiones vamos a ir un poco entrando en la práctica, ya con esos, empatando esos conceptos que hemos visto en los anteriores cursos sobre administración y Estado, y de ese concepto que los engloba, que es lo político. Pues entonces, aquí ya tenía esa gráfica para hacerles esa alusión respecto de esa verdad. Entonces, respecto de esa verdad, pues nosotros en el aspecto ideal, ¿verdad? No sé cuántas personas han tenido que utilizar el LIC, por ejemplo, ¿no? Yo tuve una experiencia hace muchos años, tuve que utilizar, porque fui de emergencia al Seguro Social por una fractura que tuve en la pierna de parte laborante del Ministerio Público. Entonces, por cuestiones de la cuestión de la suspensión, pues yo necesitaba ir a esos servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero yo desconocía, es decir, tenía ese conocimiento sobre el seguro social, pero es decir, había un aspecto ideal, pero yo tenía ese conocimiento interno, pero es al momento de llegar y obtener ese servicio que yo entonces ya tengo esa experiencia, ¿verdad? Ese contacto con ese servicio público. Y bueno, y este es como uno de los ejemplos clave, y por eso se los pongo, porque en realidad cuando hablamos del ICS, pues hay muchas personas que pueden, pero esa opinión, por ejemplo, puede ser idealizada, ¿verdad? Sí, es que el ICS, ¿verdad?, es como un seguro social, pues es beneficioso, ¿verdad?, para todas las personas que conforman el sector laboral, ¿verdad? Eso puede ser una opinión idealizada, puede ser que haya personas que pues tengan esa buena criterio sobre este aspecto del seguro social. Otras personas, pues puede ser, ¿verdad?, que desde la práctica, pues desde este aspecto material, pues hayan tenido una mala experiencia y que digan, no, bueno, eso hay que quitarlo, hay que eliminarlo, eso no sirve, aún siendo parte de ese sector laboralmente activo. Entonces, como un mismo concepto, o en este caso, un mismo servicio de la administración pública guatemalteca, ¿verdad? Entonces, tiene esa doble vertiente respecto de ese conocimiento o de esa idealización, y el otro que se refiere a ese aspecto ya objetivo sobre esa materialización al recibir un servicio. Entonces, acá es donde quiero llevarlos, y esto es lo que quiero trabajar en las subsiguientes sesiones: conocer este bagaje de conocimiento para establecer esa diferencia de ese conocimiento ideal y ese conocimiento material, y cómo ese tipo de conocimientos pues tienen diferentes métodos, diferentes técnicas y diferentes instrumentos y diferentes usos, ¿verdad?, para poder llegar a un análisis. Y aquí, entonces, les mencionaba si no habían observado ese video de presentación del curso, porque ahí yo les mencionaba, ¿verdad? Opiniones, pues todos, ¿verdad? Opinión, todos podemos realizar una opinión, pero un análisis, ¿verdad?, no cualquiera. ¿Por qué? Porque el análisis tiene que tener un soporte metódico, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia en que todos pues podamos opinar respecto a los servicios del ICS, por ejemplo, y una cosa distinta es que nosotros podamos realizar ese análisis
sobre la política del élite o sobre lo político respecto de cómo se estructura ese impuesto. Entonces, pasando a la siguiente gráfica, y le mencionaba, ¿verdad?, cómo entonces es que se va construyendo ese conocimiento, cómo es que existen estas dos grandes vertientes, una, ¿verdad?, del idealista, y decía Platón, bueno, es que todas las personas, ¿verdad?, tenemos un conocimiento interno del mundo. Él mencionaba que existía un conocimiento previo a que, o unas experiencias previas a que nosotros pues llegáramos como habitantes a este mundo terrenal, y que con base en ese conocimiento previo, ¿verdad?, que son aspectos que ya entran también dentro de la moralidad o esa belleza interna para saber apreciar qué es lo. Entonces, él mencionaba que a través de esa experiencia previa, que son aspectos ya metafísicos, porque no los podemos tener observables o medibles en la realidad, pero que a criterio de él existe ese deber ser, ¿verdad?, es que él realiza toda esta estructura de su pensamiento y de hecho, ¿verdad?, entonces nos ilustra con respecto a esa forma de organización social que él llamó república. Pero el conocimiento de lo político, de lo social, eran ideas que él tenía sobre un deber ser. Entonces aquí tenemos esa primera apreciación de ese aspecto filosófico que entra entonces en esta categoría de la filosofía como ciencia, y que es ese tratado, ¿verdad?, de esa búsqueda, de esa verdad, de esos principios éticos que son un marco del razonamiento en esa búsqueda de la sabiduría o el conocimiento. Entonces, toda filosofía intenta explicar el mundo en que vivimos y las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Y este primer campo de la filosofía, pues, va derivando en nuevos campos para esa comprensión del universo y de lo que existe. Entonces, es así como se van construyendo pues diferentes ramas. Por ejemplo, tenemos la rama de la filosofía, que es la epistemología, y entonces ya dentro de este ámbito de la epistemología, pues entonces ubicamos esas formas de adquirir el conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Cómo explicamos ese mundo exterior? ¿Cómo explicamos esas relaciones de lo humano? Entonces, una primer vertiente filosófica que estaba relacionada con lo subjetivo, lo ideal, el razonamiento, ese conocimiento previo, según Platón, del mundo. Y por otro lado, teníamos entonces este otro aspecto en el que pues es representante de Aristóteles, y que bueno, Aristóteles fue discípulo de Platón, pero dice, bueno, no, aquí hay, a mi criterio, hay que como que corregir un poco la plana, ¿verdad? No es posible ese conocimiento idealizado o ese conocimiento previo, dice Aristóteles. Él se hace esa pregunta, ¿verdad? Tiene esa premisa sobre la forma como se adquiere el conocimiento. Dice Aristóteles, no, pues es que venimos al mundo pero sin ningún tipo de conocimiento, pero es cuando venimos al mundo, cuando empezamos entonces a llenar nuestra mente de conocimientos a través de la experiencia. Entonces allí también se empiezan a construir esas dos vertientes que vimos desde esa categoría de la verdad como aceptación, que es la ideología, que es la corriente que explicaba Platón, y la otra verdad como comprobación, que es la corriente materialización o funda Aristóteles, al mencionar que es el conocimiento a través de la experiencia el que nos hace pues conocer el mundo. Y pues acá les colocaba una gráfica donde está Mafalda, le explica al papá, bueno, papá, le dice que es filosofía, y le cuenta a su amigo, ¿verdad? Tino, le dice, ayer le pregunté a papá qué era filosofía, ¿y qué te responde? Y dice, y ve, ¿verdad? Al papá ahí tomando sus libros, ¿verdad? Entonces, realmente el conocer, ¿verdad? Todos estos conceptos de filosofía, les mencionaba de la epistemología, por ejemplo,
son categorías, o la ideología y el materialismo son categorías amplísimas, ¿verdad? Pero en realidad no son necesarias, o es necesario al menos conocerlos desde la generalidad para poder entender esas formas de conocimiento que van a estar divididas o clasificadas, y nos vamos a apoyar a través de métodos que nos van a llevar como resultado final en este curso a poder comprender y aplicar mejores herramientas para poder realizar ese análisis político. Entonces vemos, ¿verdad? Como vemos como aquí, cómo es importante este conocimiento teórico investigativo sobre esas plataformas de las corrientes del conocimiento y los diferentes métodos, técnicas e instrumentos que podemos encontrar dentro de ese concepto general que conocemos como método científico, porque es el que nos va a dar la pauta para esa mejor estructuración de estos niveles de análisis que nos van a dar como resultado, ¿verdad?, estas conclusiones que nos permitan tener oportunidad de realizar estos cambios en lo político-social. Pero no hay duda. ¿O seguimos? Por favor. Ana Lucía. Por mí, pues, o sea, tal vez mejor seguir porque sí se está entendiendo bastante bien y mejor de lo que yo ya había entendido en el documento que yo había leído. Me alegro. Bueno, entonces teníamos entonces este primer, digamos, aspecto general sobre cómo es que se inicia este proceso para esta asimilación del conocimiento de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, como seres sociales, mencionaba, ¿verdad?, lo político y lo social, pues va unido. Igualmente esa búsqueda del conocimiento, la filosofía, son ciencias hermanas que les decía, bueno, esto pues se tiene que dividir de a poco, ¿verdad?, para facilidad en cuanto a la comprensión, pero al final todo significa, la ciencia es una, el conocimiento es uno, ¿verdad?, dividido en diferentes porciones. Esto pues para poder realizar, como les decía, esta mejor asimilación o esta facilidad en la aprehensión de este conocimiento. Pero bueno, entonces yo en la gráfica en este momento tengo el concepto de epistemología. Les hago esta generalidad sobre esos conceptos, por ejemplo, de filosofía, epistemología. Vamos a ver este paradigma, porque son conceptos que ustedes van a encontrar en la lectura, ¿verdad? Cuando empiezan a leer el documento de análisis o el otro documento donde ya se especifica un tipo de análisis político, que es el análisis involucrar este tipo de palabras, o se involucran este tipo de palabras, y por eso era para mí importante esta semana pues hablar de esos aspectos de manera general, para que de esa manera pues sea más fácil, ¿verdad?, esa lectura, ese aprendizaje, esa facilidad también de poder realizar al final un plan de trabajo, un análisis político respecto de un problema que ustedes pues visualicen, y cómo ese puede apoyarse a través de una metodología específica. Pero bueno, entonces les mencionaba, ¿verdad?, que esta filosofía encierra, digamos, esta dice la madre de las ciencias, y encierra, digamos, todos esos aspectos que el hombre empiece a preguntarse desde que aparece, ¿verdad?, ya en el territorio humano, pues empieza a preguntarse, ¿verdad?, bueno, ¿por qué está aquí? ¿Para qué está? ¿Cómo puede mejorar su supervivencia? ¿De qué manera puede organizarse mejor? Entonces, empieza, digamos, entonces ese desarrollo de esos por qué, y al mismo tiempo, entonces, a desarrollarse lo que nosotros conocemos como filosofía. Pero dentro de las categorías de la filosofía, yo les mencionaba, ¿verdad?, entonces tenemos la epistemología. Y la epistemología no es más que esa filosofía del saber o esa teoría de la ciencia, ¿verdad? Podemos llegar a ese conocimiento. Y vemos en la gráfica y dice, ¿es posible alcanzar el conocimiento de alguna verdad? Entonces nos relaciona de nuevo a ese concepto, ¿verdad?, importante de esa verdad. Es decir, nosotros nos preguntamos, es decir, nos hacemos preguntas a diario. Por ejemplo, podemos nosotros de repente buscar una dirección
y ay, ¿cómo le hago para llegar? Y ahora con el Waze pues es tan rápido, ¿verdad? Utilizamos este aparatito de tecnología respuesta inmediata. Entonces, pero esas son formas de a través de que nosotros podemos alcanzar ese conocimiento sobre esas verdades. Entonces, la epistemología, lo que trata lo que desarrolla es esas formas como el hombre adquiere el conocimiento, es decir, cómo adquiere el conocimiento, pero el conocimiento científico, ¿verdad? Es decir, cómo se adquiere ese carácter de ciencia. Entonces, la epistemología, por eso si lo ven ustedes ahí, dice el marco epistemológico. Entonces, no es más que esa forma de cómo se llega a ese conocimiento científico. Entonces, en primer lugar tenemos, ¿verdad?, estas diferentes formas, cómo adquirir ese conocimiento y por supuesto, ¿verdad?, alguien podrá decir, bueno, es que la verdad, ese conocimiento de la verdad no lo podemos alcanzar nunca. Entonces vamos a tener un grupo de conocimiento o un escepticismo. Es decir, van a haber personas que van a decir, bueno, es que nada es real. Hay personas hasta que ponen en duda la realidad misma, ¿verdad? Porque la realidad, pues dicen, es un producto, es un reflejo de la imaginación. Es decir, los colores, nosotros, hay personas que son daltónicas, por ejemplo, que no ven el color rojo. Es decir, ¿cómo podemos entonces nosotros tener un parámetro para entender y conocer y saber que lo que estamos pensando o lo que estamos viviendo es real? Para eso, entonces, es que se desarrolla todo este aspecto de la ciencia, que es la epistemología, como parte de esta ciencia general filosófica, y esta es la teoría de la ciencia, o en otra, la teoría del conocimiento. Pues entonces, dentro de la epistemología tenemos ese primer vertiente que le decía, bueno, hay quienes pues creen que la realidad no se puede constatar, es decir, no hay verdades absolutas, y ahí tenemos entonces el grupo de escepticistas. Pero hay quienes dicen sí, bueno, pero entonces, ¿a través de qué medios podemos conocer esta verdad? Bueno, entonces hay corrientes, hay corrientes que nos dicen, bueno, la vamos a conocer esa verdad a través de lo cognitivo, ¿verdad? Es decir, a través de la razón. Y aquí entonces regresamos a lo que les había mencionado. La verdad como una aceptación y la verdad como una comprobación. Entonces, bueno, los que sí piensan que la verdad es posible conocerla o que es posible llegar a esa verdad, entonces tenemos dos grupos, ¿verdad? La verdad, la corriente que dice, bueno, es que la verdad solo la podemos conocer a través del razonamiento, es el medio cognitivo, el pensamiento, y entonces ahí tenemos una corriente que sería la razón o el racionalismo, que era representante Platón. Y por otro lado, ese medio cognitivo, es decir, cómo aprendo, pero ese aprender a través de la experiencia, que nos decía o como hacía esa vertiente Aristóteles, que era pupilo pues, de Platón. Y ahí tenemos ese conocimiento o ese acercamiento a esa verdad de la realidad a través de los sentidos. Entonces, ese conocimiento de la realidad a través de los sentidos que nos puede llevar a esa conformación de ese concepto verdad es a lo que nosotros denominamos empirismo. Y tenemos dentro de esas teorías de la ciencia, es decir, esos marcos epistemológicos, tenemos entonces estos medios que eran la mente o la razón, el racionalismo, y tenemos el uso de los sentidos, que es el empirismo. O sea, una cuestión interna y una cuestión externa, porque el externo son la forma como podemos nosotros percibir, ¿verdad? La realidad, entonces es empírico. Pero entonces el objeto de la verdad, pues tenemos igualmente que en estas o en correspondencia a estas dos vertientes, ese objeto de la verdad, pues tenemos una a través de lo interno, ¿verdad? Ese objeto de la verdad a través de ese conocimiento de uno, como decía Platón, ese conocimiento previo, ¿verdad? Es decir, el alma o el espíritu que tiene un conocimiento universal y general. Entonces, esa realidad a lo interno, ¿verdad? Ese idealismo. Entonces, tenemos una corriente del idealismo que va, por decirlo así, de la mano
con el medio, que es el racionalismo, y por otro lado, la vertiente del objeto de la verdad a través de ese conocimiento de lo que nos rodea. Entonces, ese conocimiento que nos rodea, que es esa realidad o lo material, y que se denomina entonces realismo. Y ese conocimiento, ¿cuál es el medio del conocimiento del materialismo o del realismo o de la realidad? Pues los sentidos a través de lo empírico o el empirismo. Bueno, y también por ahí tenemos dentro del material otro concepto, ¿verdad? Y es el concepto de la dialéctica. Bueno, entonces tenemos por ahí, es que mencionan, por ejemplo, el marco epistemológico, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando habla de ese marco epistemológico, pues hacemos referencia al medio y al objeto de cómo percibimos o cómo conocemos, cómo llegamos a ese entendimiento de la realidad o la teoría de la ciencia. Entonces tenemos esas corrientes epistemológicas, pero también otro concepto que les mencionaba de la dialéctica. Entonces, ¿qué es la dialéctica? Bueno, entonces teníamos esas dos corrientes, el idealismo y el materialismo. Pero ¿qué nos dice la dialéctica? Bueno, la dialéctica no es más, ¿verdad?, que esa forma de llegar a ese conocimiento, pero a través del discurso. Es decir, yo para poder contrastar lo que pienso o lo que veo o lo que percibo, pues lo realizo a través de esa plática o ese diálogo con mi semejante, ¿verdad? Pues no tendría sentido, ¿verdad?, que yo me empiece, digamos, a percibir esa forma de conocer si no tengo el conocimiento. Y ahí por eso vuelve a encerrarse todo este bagaje de conceptos de lo social y lo político. Somos seres sociales y somos seres políticos, y como seres sociales y como seres políticos que buscamos estrategias, pues tenemos esa necesidad de poder contrastar ese pensamiento o esa realidad a través del diálogo. Entonces, o el discurso, que es lo que nosotros conocemos como dialéctica. Y entonces, dentro de la dialéctica, pues, esta forma o llegar a esas conclusiones, es decir, tenemos una tesis, antitesis y una síntesis para poder llegar a ese conocimiento a través de este método del diálogo. Pues también tenemos esas dos corrientes, ¿verdad? El idealismo, que es la razón y es todo lo que yo me puedo imaginar, todo lo que yo pueda pensar que debe ser, ¿verdad? Y como por ejemplo el derecho, son normas del deber ser, o la moral o la ética. Por otro lado, que el derecho también es parte de esta corriente del materialismo, porque ya el derecho como deber ser, pues ya se relaciona también dentro de esa realidad, esa objetividad de lo que vivo, o lo que veo, o lo que percibo a través de los sentidos. Entonces, esto es como conocimiento general. La dialéctica únicamente hace relación a ese método, ¿verdad?, de poder compartir o contrastar, ¿verdad?, esas diferentes formas de entender el mundo a través de la corriente del idealismo, o a través que utiliza como medio la razón, o el materialismo, que utiliza como medio esta realidad u objetividad. Bueno, y entonces llegamos a este otro aspecto, que comúnmente nosotros hacemos uso de esa palabra, ¿verdad? Y eso pues lo encontramos también en investigación. Y aquí quiero hacer hincapié, porque tenemos una diferencia dentro de las ciencias sociales, utilizando el concepto de paradigma, y dentro de entonces el paradigma, hay aquí, quizá antes solo explicar, ¿verdad?, en este conocimiento, en esta manera como nosotros nos apropiamos de todo lo que pensamos, todo lo que existe a nuestro alrededor, pues entonces en ese entendido y en esa búsqueda, pues es que se van realizando o van quedando de manera práctica delimitados estos
métodos que no es más que esos pasos o esa forma que nos lleva a tener ese conocimiento. Entonces, es a través de esta búsqueda, de esa verdad, de ese conocimiento, de lo humano y de cómo se relaciona con la naturaleza, que se van construyendo. Entonces, todos estos modelos para entender el mundo y utilizando estos métodos para poder buscar esa manera ordenada de sistemática de encontrarle esa respuesta a esas preguntas que nos formamos, ¿verdad? Desde que estamos presentes en el universo como humanidad. Bueno, entonces, pero hay dos grandes diferencias, ¿verdad? Porque veíamos dentro de el materialismo que el materialismo lo observa de los sentidos, ¿verdad? Entonces, son conocimientos que los abstraemos a través de los sentidos y esto es una realidad natural, ¿verdad? Y ese conocimiento pues lo vamos a poder comprobar, como les mencionaba. Y esta comprobación, ¿verdad? Es lo que empieza a buscarse, porque lo ideal, las ideas, ¿verdad? No, o es algo subjetivo, pues no podíamos, no se podía en ese momento, y cuando empieza a gestionarse todos estos modelos de esa búsqueda de la verdad, no se podía tener una comprobación, es decir, era más fácil, ¿verdad? De lo empírico porque era lo que era observable y lo que se podía relacionar con esta realidad que se vivía, ¿verdad? O pues, que nosotros podemos vivir, porque la podemos comprobar, ¿verdad? A través de los sentidos. Entonces empieza a desarrollarse el método y es lo que nosotros conocemos como método científico, como ese conjunto de pasos ordenados sistemáticamente que nos producen un fin o que nos llevan hacia un fin. Pero en este sentido, entonces se empieza a desarrollar de mejor manera todo ese bagaje del conocimiento de lo natural. Es decir, entonces tenemos un despegue de las ciencias naturales con respecto de las ciencias sociales que se cargan de ese entendimiento de ese comportamiento de los grupos humanos. Pero como hablamos de comportamiento de los grupos humanos, entonces ahí como que ya no podemos nosotros constatarlo de manera inmediata porque entra entonces interior. Como les decía, hay un aspecto introspectivo que es toda esta parte de la idealización, entonces que se queda en el mundo de las ideas y que para la práctica pues es un poco difícil, entonces la práctica de encontrar esa verdad, entonces por eso empieza a desarrollarse todo el modelo del método científico dándole énfasis a este proceso de lo empírico, es decir, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, por eso es lo natural de las ciencias naturales, estableciéndose para ellos, ¿verdad? Los pasos o niveles del método científico, dentro de los cuales pues tenía, por ejemplo, la utilización de las variables y la experimentación. Por ejemplo, si alguien quería saber qué era lo que pasaba si le ponía una planta verde a un poco y prensaba agua, probablemente el agua pues ya no sea transparente y haya una coloración del color de la planta, pues era fácil tomar la planta, hacer una pastilla con ella y diluirla en el agua y verificar, ¿verdad? Si eso pues ocurría ese pensamiento interno. Entonces, de allí tenemos les decía, mayor avance en las ciencias naturales y que el marco de la investigación se encierre en todo lo que pueda ser comprobable de manera objetiva, es decir, el desarrollo de las ciencias naturales a través, les mencionaba, de ese método científico, utilizando mayormente la experiencia con lo social, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación social y que aquí es importante porque dentro de esto vemos el ámbito político, o sea, yo no puedo, por ejemplo, pensar, ¿verdad? Es que probablemente las personas
van a ser más sanguinarias en cuanto no tengan a los padres biológicos que les estén educando y en cuanto sufran más de física. Imagínense un experimento para demostrar que las personas pues van a ser más violentas en cuanto no estén cerca de sus padres y que se les inflija más violencia física. Entonces, lo que nos decían las ciencias naturales, pues bueno, lo que tenemos que experimentar. Entonces, bueno, imagínense ustedes un campo ahí, ¿verdad?, de experimento humano, ¿verdad?, para determinar si eso es un factor de la violencia, que esta persona esté sometido a aspectos violentos, ¿no? Entonces, por esa razón es que hay una diferencia, ¿verdad?, sustancial dentro de los métodos que podemos utilizar dentro de las ciencias, del conjunto de las naturales o de las ciencias puras, y por otro lado el conjunto de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales, su objeto de estudio somos los seres vivos, las relaciones entre los seres vivos, y allí, por ejemplo, entonces no podríamos aplicar un método, como les mencionaba, para saber si el agua cambia de color, pues le ponemos una planta verde o le ponemos una rosa de Jamaica deshecha y de repente el agua se nos vuelve roja. Entonces, en cuanto a la violencia, por ejemplo, no podemos experimentar con los grupos humanos. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Entonces, los paradigmas van a ser esos marcos teóricos metodológicos que el investigador utiliza para esa interpretación del mundo o de esos fenómenos en el contexto de una sociedad. Este paradigma es diferente al concepto de la ley natural, porque la ley natural es exacta. Es decir, si yo digo, si le aplico una planta de hierbabuena machacada en el agua, se va a volver verde. Si yo lo digo a otra persona esto y quiere comprobarlo, pues agarra esa planta de menta, la deshace, la pone en un vaso de agua y el agua se va a tornar verde. Pero dentro de lo social, como les mencionaba, entonces tenemos que utilizar otros marcos teóricos metodológicos. Y entonces, como aquí esos marcos teóricos metodológicos no son exactos, es decir, yo no puedo experimentar, ¿verdad?, con las personas, entonces a ese conocimiento, que entonces entre la aceptación, porque no podemos comprobarla, entraría entonces ese concepto de paradigma. Paradigma como ese entendido o esa aceptación de que eso es así, ¿verdad?, de que eso debe ser así, porque está analizado, pero desde este ámbito, por ejemplo, de el análisis de coyunturas, por ejemplo, que les hacía mención hace un momento sobre esa lectura, que es una metodología que apoya específicamente los análisis políticos respecto de ese espacio social y con fenómenos de poder específicos. Que ahorita lo vamos a, para terminar, vamos a pasar a ese otro concepto. Digamos, era la importancia de entender ese concepto de paradigma como ese marco metodológico que conlleva a esa aceptación de esa realidad social diferente de las leyes naturales que son reproducibles y exactas, ¿verdad? Entonces, dentro de los paradigmas sociales, pues nosotros podemos reproducir el método, ¿verdad? Lo que probablemente esto que no va a ser igual siempre porque los cambiantes, pero por lo menos tenemos esa opción de reproducir esa metodología para llegar a esa aceptación respecto de ese conocimiento de lo social. No sé si hay alguna duda o ya se me durmieron. No, aquí estoy. No sé los demás, pero yo no. Anda. Súper. Bueno. ¿Esta presentación la va a colgar o algo así? ¿O la va a subir? No. En un momento, cuando termine, se las paso por WhatsApp. Ah, buenísimo. Súper. Entonces, bueno, entonces teníamos en esta parte, solo porque ya veo que me falta poquito tiempo, lo que les mencionaba en el documento, ¿verdad? Tenemos entonces esos paradigmas de investigación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos dicen esos paradigmas de investigación? Que esos son esos marcos o modelos en los que se van a insertar
esos métodos para esa adquisición del conocimiento. ¿Qué nos dice, ¿verdad? ¿O de qué se tratan esos paradigmas? Pues bueno, el marco positivista o el paradigma, pues es el que tiene esa preeminencia sobre el empirismo, es decir, ese conocimiento de lo natural a través de las leyes naturales y a través del método científico que tiene por excelencia, ¿verdad?, ese método de la experimentación. Entonces, ese positivista quiere decir que no cambia, es decir, que siempre que ese resultado va a ser exacto. Por eso, dentro de este aspecto positivista, pues a los que han estudiado ciencias sociales recordarán, por ejemplo, las corrientes darwinianas o las corrientes de Lombroso, por ejemplo, cuando hacía alusión sobre las personas delincuentes. Es decir, que van a ser las personas delincuentes son las que tienen pómulos prominentes, ojos grandes, y yo me miro al espejo y ¡ay! Ahí entraba, ¿verdad?, en ese marco paradigmático. Pero entonces ese positivismo o ese ámbito de ese paradigma positivista tiene esa mayor preeminencia de ese aspecto empírico, ¿verdad?, de ese conocimiento que no cambia, que no muta. Pero también tenemos la parte, por ejemplo, del materialismo histórico, donde el materialismo histórico, pues ustedes recordarán lo que habíamos platicado, es ese conocimiento de lo que nos acontece, ese conocimiento de la realidad. Y entonces aquí dentro de ese conocimiento de la realidad, pues teníamos, ¿verdad?, a Aristóteles, que les mencionaba, que es uno de los representantes, pero también tenemos ahí a Marx, tenemos a Carlos Marx. ¿Y qué nos decía Carlos Marx? Bueno, es que decía, ese materialismo histórico decía que todas las sociedades cambian. ¿Y por qué cambian? Porque depende de dónde se encuentre el poder y cómo se utiliza el poder. Y decía Marx, bueno, pero es que el poder, ¿verdad?, se encuentra en la clase económicamente dominante. Y por lo tanto, ese conocimiento de la realidad va a estar, esa clase dominante quiera que crea la clase de menor ventaja económica o la clase obrera. Entonces, ahí tenemos esa diferencia, por ejemplo, de ese aspecto positivista que es más enfocado a esas ciencias puras, a esas ciencias exactas, y el materialismo histórico que está enfocado a ese aspecto de, el positivismo, a ese aspecto del idealismo, de la razón pura, y el materialismo histórico, pero también en su aspecto empírico, porque todas tienen ese aspecto empírico sobre esa forma de conocimiento o de aversión de esa realidad de manera interna o de manera externa. Pero el materialismo histórico entonces hace acopio, ¿verdad?, de ese conocimiento empírico de la realidad, pero esta realidad cambiante. Entonces, esto era lo que empieza pues ya a desarrollar, por ejemplo, se mencionaba Marx. Pero entonces, y tenemos en medio este interpretativo, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa entonces con ese paradigma de investigación interpretativa? Bueno, en principio este paradigma de investigación interpretativa es como un mix, positivistas, pero también utiliza aspectos del materialismo histórico. Entonces, este paradigma de investigación interpretativo, pues hoy por hoy es el que nos ofrece, digamos, mayores ventajas respecto a la investigación social, porque podemos hacer uso, ¿verdad?, de este mix de herramientas. Y es que lo social, por ejemplo, sabemos que es cambiante, ¿verdad?, por el materialismo histórico, pero también puede auxiliarse de ese conocimiento de las ciencias exactas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando utilizamos la medicina, por ejemplo, como aplicación para prevenir enfermedades, por ejemplo, como una estrategia, una política de la medicina. Entonces tenemos este marco interpretativo que es que actualmente se encuentra ahora en desarrollo, pero que es bastante flexible porque nos ofrece esa ventaja de poder pues hacer una mixtura dentro de estos otros paradigmas de investigación y está representando ese aspecto de la naturaleza o de lo natural desde ese aspecto de la razón pura y el materialismo histórico desde esa realidad objetiva. Todo científico. Entonces,
El método científico, ¿verdad? Es lo que condensa, digamos, todo este bagaje de estos diferentes marcos de cómo se absorbe el conocimiento. Entonces viene el método científico, como les mencionaba, y es aquí siempre vemos el método científico utilizando una lupita o algo así medible, o las ciencias químicas, ¿verdad? Hace siempre alusión porque esto es lo que tiene mayor desarrollo, más, ¿verdad? Que ese sistema, ese conjunto, ese qué hacer o esos procedimientos que son sistemáticamente ordenados para poder encontrar esa verdad o esa respuesta respecto de esa inquietud de algún aspecto de ideal o de la realidad. Y este pues tiene dos bases, ¿verdad? Este conocimiento científico tiene dos pilares. Y estos pilares de conocimiento científico, pues uno es la reproducibilidad. Como les mencionaba, este aspecto es sine qua non, ¿verdad? En las ciencias naturales, ¿verdad? Porque un aspecto para que algo sea ley, pues esto tiene que ser reproducible y que esto reproducible me dé como resultado siempre la misma situación. Este es un aspecto, ¿verdad?, imperioso dentro de este desarrollo del método científico, la reproducibilidad, y con una mayor fuerza, bueno, quizá no mayor fuerza, pero un mayor uso o aplicación dentro de las ciencias naturales, aunque esa reproducibilidad, como les mencionaba, es importante también dentro del método social, porque llegando, digamos, a esa diferencia entre una opinión y entre un análisis, es importante poder reproducir ese método para poder llegar a esa conclusión, para que esto se pueda volver entonces un paradigma, un marco de conocimiento que nos puede ayudar a mejorar esa realidad social. Si esto no puede ser reproducible, y está el otro aspecto de refutabilidad, es decir, poder saber si es cierto o no a través de la hipótesis, es decir, tenemos una tesis y una antítesis, que es la hipótesis. Si no podemos refutar, ¿verdad?, esta premisa, pues entonces tampoco podríamos decir que ese es un conocimiento científico. Y estos son aspectos importantísimos dentro de ese bagaje del análisis político. Este análisis político tiene que tener esas características. Tiene que utilizar un método, y ese método nos tiene que permitir su reproducibilidad y la refutabilidad de ese conocimiento. Si nosotros no logramos eso dentro de la tarea de análisis, sea social, si no logramos esa reproducibilidad y esa refutabilidad, nos quedaríamos entonces a ese nivel empírico, a ese nivel de opinión, a esa opinión que no alcanza ese nivel de ciencia o ese nivel de científico que merece, ¿verdad?, ese análisis para que pueda entonces producir resultados que logren un cambio dentro de nuestro entorno político-social. Y pues aquí era como para refrescar, pero esto, pues esto ya la mayoría pues hemos tenido cursos de metodología de investigación, y entender, ¿verdad?, que el método, pues método científico es el todo, ¿verdad? El método científico es ese sistema, esa sistematización de pasos ordenados que nos apoyan a llegar a esa reproducibilidad y a esa refutabilidad para poder encontrar esa verdad respecto de esa inquietud o esa premisa que nos hemos formulado. Pero ese es el todo, pero ese todo, ese método científico, pues tiene diferentes métodos de cómo se va a llegar a ese conocimiento general. Entonces aquí pues tenemos varios en pantalla: el método inductivo, deductivo, inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, histórico, analítico y sintético. Estos son algunos, pero ustedes cuando empiecen a investigar y a abordar más para poder compartir en el foro, ustedes se van a dar cuenta que tenemos, ¿verdad?, pues muchas formas, muchos métodos, que es ese sistema ordenado para poder llegar a esa verdad a la que nosotros pues nos hicimos esa pregunta sobre esa inquietud en particular.
Pero entonces tenemos el método, ¿verdad? Como este conjunto de pasos ordenados para llegar a esa finalidad de conocimiento o a ese análisis. Y por otro lado, entonces tenemos la técnica, ¿verdad? Que entonces la diferencia entre el método y la técnica es que el método pasos que nos van a ayudar a llegar a obtener una verdad. Pero la técnica va a ser ese procedimiento que vamos a utilizar a través de ese método general. Es decir, cómo lo voy a llevar a cabo. Y el instrumento, es decir, cómo lo voy a llevar a cabo, pues ese cómo llevar a cabo tiene diferentes instrumentos, ¿verdad? Puede ser cómo voy a recoger, por ejemplo, la información, a través de la observación directa, no participante, es decir, estoy viendo pero no participo, puede ser observación directa, participante, observo y participo, o a través de análisis cuantitativo, por ejemplo, el uso de la estadística, por ejemplo. Entonces, método científico es general, este puede tener diferentes formas de abordar o de abordaje para llegar a esa verdad, que es el método específico. La técnica es ese procedimiento, como vamos a aplicar el método, y el instrumento, pues es el mecanismo para recolectar esa información. Y aquí había pasado, teníamos dentro de los diferentes métodos, hay quienes dentro de los diferentes métodos ponen un método de investigación cualitativa y método de investigación cuantitativa. Estos, pues sí, se catalogan como métodos, pero son métodos aplicables para el tratamiento de datos, ¿verdad? Si son datos, por ejemplo, les mencionaba con las ciencias exactas, números, ¿verdad? Cantidades, objetos, en cuanto a su cantidad, pues utilizamos entonces los métodos cuantitativos. Pero si lo que nosotros vamos a analizar son esas características de ese objeto, pero esas características que no son medibles, entonces utilizamos esta metodología de orden cualitativo. Y bueno, ya creo que ya se me terminó el tiempo, pero quiero cerrar. Teníamos el método comparativo. Les hacía alusión al método comparativo porque este método comparativo es el que mayormente se utiliza dentro del ámbito sociopolítico. ¿Por qué? Porque les decía, es que en las ciencias naturales utilizamos, ¿verdad?, toda la parte de la experimentación, pero ese método no nos queda muy adecuado en todo el ámbito de ese conocimiento social. Entonces, uno de los métodos que mayor aplicación tiene en lo social es la comparación, ¿verdad? Entonces, esa comparación pues consiste, ¿verdad?, en observar dos fenómenos o dos culturas o dos sociedades o dos instituciones o dos leyes o dos grupos de poder en cuanto a ese ámbito o bagaje político. Y por otro lado, este análisis de coyuntura, pero les voy a pasar la presentación y ustedes van a leer las notas que les di para poder hacer esa comprobación. Entonces, me despido, ha sido un gusto compartir de nuevo con ustedes. Estos son aspectos puramente teóricos, pero que les mencionaba, nos van a ser de mucho apoyo ya para la siguiente semana, que vamos a empezar a contrastar toda esta parte teórica ya con esos métodos específicos aplicados a las ciencias sociales, conociendo e interactuando ahí con la organización de los partidos políticos, el gobierno abierto, la gobernanza y la gobernabilidad. Creo que son temas que vamos a desarrollar también en la tercera. Entonces, a servir para poder hacer esta concatenación de lo teórico con lo práctico o la realidad nacional. Ha sido un placer, muy buena noche y quedó a la orden, estamos ahí. Yo estoy pendiente de poner el sitio y si no, pues a través del chat, ¿verdad? Ahí estoy incluida en su grupo de chat o a través del correo electrónico. Un placer de saludarlos y espero poder servirles. Si tienen dudas, estoy a la orden y cuál va a ser la mecánica para esta comprobación de lectura a través del chat y a través del foro. Un placer saludarlos. Feliz noche.